Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Qué bueno que está en su casa, ¿eh? Aunque esté Amén. lloviendo, ¿no? Eso es trivialidad, que llueve o no llueve. Vamos a poner el servicio en manos del Señor, ¿verdad? Nos ponemos en pie. Padre, le damos las gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, tu evangelio, traer algo de ti a nuestra vida para que nosotros caminemos conforme a tu voluntad, que entendamos mejor tu manera de pensar, tu manera de ser, y que seamos limpios, Señor, de todo pecado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a aprovechar que está en pie y vamos a leer la pericopa que nos corresponde en la tarde de hoy. Interesantísima, por cierto, como toda la palabra del Señor. Nos quedamos la semana pasada al final del capítulo 4. Hoy vamos a desarrollar, vamos a exponer y a tratar de desempacar los versículos del 1 al 5 del capítulo 5. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos, habiendo engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te pido que en esta tarde añadas bendición a tu palabra, que pases un carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando, haciendo y diciendo. Que seas tú lanzando esta semilla que yo sé que puede producir en este lugar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Para comprender correctamente el mensaje de Santiago capítulo 1 al capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, es esencial situarlo en el contexto del capítulo 4. Acuérdense que las cartas, como nosotros las leemos por capítulos. No se escribieron por capítulos. Se escribió un pergamino completo, con un fluido de pensamiento completo. Así que lo que leamos del 4 no quiere decir que se quedó en el olvido, sino que esto es una continuación de lo que quedó en el 4. Tenemos que ponerlo en el contexto del 4. Y en el 4 quedó hablando a los comerciantes. Ahora le está hablando a los ricos, ¿verdad? Y entonces dice que en el capítulo anterior Santiago exhorta a los creyentes sobre los peligros de los deseos mundanos, arrogancia, amistad con el mundo,
y nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Verdad? Además, advierte contra la autosuficiencia, eso en el capítulo 4, en palabra que utilicé bastante la semana pasada, la autosuficiencia y la presunción de hacer planes sin contar con la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan aquello que le dije que no funcionara como cliché? Pero que siempre cuenten con si Dios quiere. ¿Verdad? Así que eso lo vimos en Santiago capítulo 4, del 13 al 17. Ahora, con ese telón de fondo que tenemos, ya entonces podemos preparar el terreno para la dura advertencia dirigida a los ricos opresores, que es la primera parte del capítulo, al inicio del capítulo 5, y a la exhortación a la paciencia de los creyentes sufrientes. Así que con eso en mente, vamos a tratar de degustar esto, vamos a tratar de nosotros romperlo en pedacitos, hacer el exégesis y hacer entonces este mensaje expositivo. Dice, vamos ahora, versículo 1. Ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Fíjense que aquí Santiago no condena las riquezas en sí, sino la actitud y el uso injusto de las mismas. Los verbos que utiliza, llorar y aullar, expresan un lamento profundo ante el juicio inminente de Dios. Santiago utiliza muchas estrategias y muchas técnicas de los profetas del Antiguo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y Santiago era un doctor, era alguien bien revestido, bien instruido en el Antiguo Testamento. Es relevante observar que la denuncia de Santiago se asemeja a las profecías contra los ricos del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Amós. Déjeme escuchar la Biblia pasando y el ruido de las patas. ¿No? Ahora está computadora, teléfono, y me miran y me dicen, ¿tú también lo estás haciendo? Sí, es más rápido. Vaya conmigo a Amós, capítulo 4, versículos 1 al 3. Para que usted vea cómo Santiago usa el lenguaje del Antiguo Testamento en esta presentación que le está haciendo a los ricos. Él dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Mire cómo se refiere a ellos. Vacas de Basán, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por la brecha una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Ese es un solo ejemplo. Vaya ahí mismo en Amós, el capítulo 8, versículos 4 al 10. Voy a cambiar la versión para que usted todavía lo escuche en una versión más dinámica. Más dinámica, pero sigue siendo Reina Valera, ¿no? Esa es nueva traducción viviente. Dice, escuchen esto ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes que no aguantan que termine el día de descanso y que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas, se estafan al comprador con balanzas fraudulentas y el grano que venden lo mezclan con desechos barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias. Convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre. El orgullo de Israel, nunca te olvidaré las cosas perversas que has hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempos de inundaciones.
se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su canto en llanto. Y se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Es un día que ninguno de nosotros quiere estar cerca. Es un día que ninguno de nosotros quiere ni tan siquiera pensar que podemos pasarlo. Justicia clama el que ha sido abusado. Justicia clama el que ha sido robado, el que ha sido oprimido. Y todo esto, el pastor fue claro desde el principio, con mucha razón teológica, de llevar este mensaje como lo llevó Santiago a el Sermón del Monte. Porque todo lo que hace Santiago básicamente es expresar el Sermón del Monte en su carta. Prácticamente todos los ejemplos. Si usted va al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos desde el 1 hasta Mateo capítulo 7, versículo 28, ahí tiene el Sermón del Monte completo. Jesús hablándole al pueblo con lo que nosotros podríamos llamar que es la constitución de nuestra iglesia. La constitución del Evangelio está en esas páginas. Y esto Santiago lo utiliza como un guía, utilizando el Antiguo Testamento para decir, mira, esto lo condena el Antiguo Testamento. Pero no me quedo ahí. Jesús, siempre que yo pueda traer un elemento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para validarlo, porque la Biblia se comprueba ella misma. Y Jesús dice en el Sermón del Monte, que acabamos de citarlo ahora, de decir, dice en Mateo 6, 19, 21, dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mismo concepto, el mismo concepto. Está subrayando, lo que hace Santiago es subrayar la transitoriedad de las posesiones materiales y la necesidad de buscar primero el reino de Dios. Y no me diga que usted no ha escuchado eso de buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Mateo 6:33. Que buscar primeramente el reino de Dios y todas aquellas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Mateo 6:33. No calcarse entre paréntesis, esto no está en el programa. Yo tenía una tía que fue pastora únicamente 64 años. Y si usted iba a su iglesia y no escuchaba ese versículo, por lo menos 2 veces por servicio, no estaba en la iglesia de Gloria. Mateo 6:33. Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, búsquelos conmigo, advierte igualmente sobre el peligro del amor al dinero, que puede llevar a muchos dolores y alejamientos de la fe. Dice Pablo en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, que los hunde en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El dinero no es malo. Hace falta. Hace falta pagar la casa, el carro, luz, agua. Hace falta la ropa, hace falta la comida, hace falta para cuando eres estudiante, las matrículas, los libros, hace falta. Lo que no hace falta es el amor
al dinero. El que el dinero esté por encima de todo ya se convierte en idolatría. Ya es idolatría. Dice un proverbio, que no me acuerdo cuál exactamente: dame lo suficiente para vivir. Lo suficiente, no me des más ni me des menos. Dame lo que yo necesito. Eso es todo. Santiago capítulo 5, versículos 2 y 3, los vamos a trabajar juntos para no romper el hilo de pensamiento que llevan. Dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Interesantísimo el planteamiento de Santiago, interesantísimo por demás. Utiliza imágenes de corrupción y de deterioro para subrayar la inutilidad de acumular tesoros temporales, como bien citamos Mateo 6, 19 al 21. El comentarista William Barclay, en su comentario bíblico, observa que en la antigüedad la riqueza se medía en granos, en ropa, en metales preciosos, y todos aquellos son susceptibles a la corrupción del moho. El oro y la plata simbolizan la inutilidad de las posesiones terrenales ante la eternidad. Además de la advertencia sobre la corrupción, donde dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, resuena a dichos proféticos. Fíjense que le dije que él usa mucho Antiguo Testamento, profecías. Pues aquí él está citando Isaías 51:8, donde Isaías dice: como la polilla los comerá. Y Proverbios, capítulo 11, versículo 4, dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. En el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? El día que ninguno de nosotros queremos estar. Siempre digo y soy enfático en que hay un momento de ira, y que una de las características y atributos de Dios es ira, y nosotros estamos corriendo por la ira de Dios. Y hay cerca de 48 pasajes que hablan de la ira de Dios, y depende de la versión que usted tenga Biblia. Cerca de 48 que hablan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero aquí dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. O sea, usted no se lleva nada, como dijo Job, usted hace lo que sea, pero no se lleva nada. Mas la justicia lo librará de muerte. ¿De qué muerte? ¿De la muerte de la carne? No, de la segunda muerte. Usted sabe que hay dos muertes, ¿verdad? Para algunos, y en la segunda no queremos estar. En la segunda muerte, no. Esta visión se complementa con la enseñanza de Jesús en Lucas 12, versículos 16 al 21. ¿Qué nos plantea el Señor ahí? Lo discutimos la semana pasada. Es este rico que tiene, y lo parafraseo completo, es este rico que tiene abundancia, y tiene tanta abundancia que agarra su pertenencia y dice: mira, ya yo no sé dónde ponerla. Y manda a derrumbar todo y a hacer sitios nuevos para poder tener más espacio. Y cuando ve todo puesto ahí, dice: wow, ahora sí que tengo suficiente espacio, ahora puedo descansar, ahora tengo para comer, para beber, para retirarme. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Esta noche vienen por tu alma. ¿Por qué? Por el amor al dinero, y porque no contamos con él para absolutamente nada, porque quisimos engordarnos nosotros, no compartir, no buscar al necesitado, no dar de lo que Dios nos dio, porque de lo dado, de lo recibido, nosotros debemos dar. En cuanto al moho del oro y la plata, esta imagen refuerza la idea de que los tesoros terrenales no solo son temporales, sino que pueden convertirse, oiga eso porque usted si leyó el versículo bien, pueden convertirse en testigos
Eso es lo que dice el versículo. Si usted ve, dice, el versículo 3 dice, y su modo testificará. ¿Okay? Se que pueden convertir en testigos contra sus poseedores en el juicio final. ¿De qué manera? Mire, el primer testigo va a ser la acumulación de las riquezas, que lo vimos en el versículo 2. El segundo testigo es el salario retenido injustamente. Y lo vamos a ver en el versículo 4, la primera parte del versículo 4. El tercero es el clamor de los segadores que ha llegado a los oídos del Señor. Y lo vamos a ver en el versículo 4, la segunda parte. El quinto testigo, su estilo de vida ostentosa. Y lo veremos en el quinto versículo. Y el sexto, han condenado y dado muerte al justo, el que no les hace resistencia. Así que todas esas posesiones que podemos tener, si las tenemos de sobra, de vicio, si las tenemos por tenerlas y no por compartirlas, y no por aprovecharlas, pueden servir de testigo en contra nuestra en el día del juicio. Eso es lo que dice la Escritura. No lo dice Pedro Bruno. El doctor Miguel Núñez, en su libro ¿Crees la Biblia o vives la Biblia?, destaca que la acumulación egoísta y sin propósito de servicio es condenada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como lo vemos. Finalmente, la acumulación y el deterioro de bienes es un tema recurrente, tanto en los salmos. Mire, observe por ejemplo el Salmo 49, versículos 16 y 17. Los salteé, saqué un poquito de uno, un poquito de otro. Y dice 49, 16a. No temas cuando se enriquece alguno. Y el 17a dice, porque cuando muera, nada llevará. Yo sé que nos preocupamos mucho por lo que tenemos, y por lo que no tenemos, y por lo que dejamos de tener, y como decía el viejo mío en un momento dado, hay que tener para cuando vengan las vacas flacas, y todo eso está bien, la planificación está bien. Ayer compartía con mi esposa algo que salió en el periódico, en uno de los periódicos de Puerto Rico, que si la manera de manejar el dinero, como la nueva manera de verlo, el 70, el 20 y el 10%, y todo eso está perfecto, hay que planificar, pero en esa planificación incluya el dar, incluya el compartir. Déjenme citarle un ejemplo de alguien que, y hablo ahora específicamente del diezmo. Mucha gente no cree en el diezmo. Yo no necesariamente, la Biblia no te habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Pero de la ofrenda voluntaria sí. Una ofrenda voluntaria sí. El aire acondicionado está bueno, ¿verdad? ¿Sí? Los asientos están cómodos. ¿Y cómo se sostiene eso? Gracias al árbol que tiene el pastor allá afuera. No, se sostiene como ofrenda. Se sostiene con tiempo. Por supuesto, aquí usted ha estado, yo he estado 3 años. 3 años. Y hemos hablado de diezmo y ofrenda 2 veces, ¿verdad? 2 veces. No somos de pedir dinero. Porque debe salir del corazón. Entender que la misión de la iglesia es llevar el evangelio. Es propagar el evangelio. Pero aún el Señor tenía un tesorero. Judas era el tesorero de él. Y bien que administraba el dinero porque le sobraba. Se sobraba para él, para echarse en otro bolsillo. De él te lo cambiaba para él un poquito más. Oigan, nada de eso está en las notas también. Santiago 4, perdónenme eso, por favor. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Aquí se denuncia la injusticia social y la retención del salario indebido o debido, se debe. Esta denuncia resuena con Levítico 19:13 y con Deuteronomio 24, 14 y 15, donde Dios condena la opresión al trabajador. Vaya conmigo a uno, porque uno es el mismo que el otro. Vamos a leer Deuteronomio 24. Lo que hace Moisés ahí es que en Deuteronomio 24 está citando a Levítico 19:13. Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice: jamás te aproveches. Déjame cambiar la versión para que tengan la versión que ustedes tienen. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Hasta ese punto llegaban los ricos de aquel entonces. ¿Y usted piensa que no lo hacen hoy? ¿Usted piensa que el rico de hoy es más dadivoso que el rico de hace muchos años? No. ¿Qué dice en Castilla la Vieja cuando se refiere a dinero? Money looks for money. El dinero busca dinero. No busca dar, no busca compartir, no busca ser justo. A final de año quiero dar un buen bono para que la gente diga: mira, haya comidita de Navidad en tu casa, haya regalo. Mientras más yo pueda echar para acá, mejor todavía. Así que esto es algo que viene desde aquel entonces hasta el día de hoy. La denuncia de Santiago sobre la retención del salario se enlaza con Malaquías 3:5. Miren lo que dice Malaquías. Malaquías está en la Biblia, ¿saben? 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y en el contexto de cuando el versículo dice Señor de los ejércitos, el título resalta la autoridad suprema de Dios sobre todas las fuerzas, sobre todos los poderes, como se ve en toda la Escritura. El clamor de los obreros recuerda la promesa de Éxodo 7, en la que Dios escucha el sufrimiento de su pueblo y actúa en su favor. Además, el Salmo 34, que me encanta, afirma que claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Ese es el versículo 17. El 6 dice: y este pobre clamó. Este pobre clamó. Y lo oyó Jesús y lo libró de todas sus angustias. No dice de una ni de dos, de todas sus angustias. Y si usted sigue escarbando ese salmo, puede estar un día nada más meditando en él, orando en él, porque es precioso. Y aplica directamente a esto que estamos hablando. Claman los justos y Jehová oye. Jehová inclina su oído para escuchar la oración del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Yo quiero pensar que todos. Yo quiero pensar que todos somos hijos de Dios, herederos del cielo. Los comentarios bíblicos coinciden en que la denuncia de Santiago es tanto un llamado a la justicia como una advertencia sobre el juicio venidero. El comentario del Dr. Stott
destaca que la voz de los oprimidos tiene un eco permanente, por eso lo traje a colación esa opinión. Tiene un eco permanente en la presencia de Dios y que la verdadera riqueza consiste en actuar con justicia y misericordia. Eso es la verdadera riqueza, de acuerdo a John Stott. Consiste en actuar con justicia y misericordia. Versículo 5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Esta frase nos recuerda la parábola del rico insensato, ¿verdad? En Lucas 16, el 19 al 31. ¿Te acuerdas que la discutimos la semana pasada? Me miran así con cara de que yo no fui. ¿Sí? Los placeres egoístas y sin límite no solo son vanos, sino que preparan el corazón para el juicio. Mira lo que dice. Los placeres egoístas y sin límites no solo son vanos, sino que preparan el corazón para el juicio. Este versículo denuncia quienes han hecho la comodidad y el placer su propósito, ignorando la necesidad de los demás y el llamado a una vida de justicia. El paralelismo que tiene Lucas 19:31, la historia del rico y Lázaro, ahora se acordaron mejor, ¿verdad? Por eso no lo dije ahorita, no lo mencioné. Tan pronto digo el rico y Lázaro, ya dicen así, ya Pedro lo habló la semana pasada. El rico y Lázaro resulta evidente. El rico vivía en lujos, no le preocupaba nada. Como no le preocupa prácticamente nada a los ricos, le preocupa su vida, su riqueza, su cuenta de banco, y mientras más tengo, más quiero. Tampoco le preocupaba el sufrimiento de los necesitados, y finalmente recibe el justo juicio de Dios. Ahora, nosotros leímos lo que pasa en Amós. Amós 6:1 y 4:7, se reprende a los que duermen en lechos de marfil. Oiga qué palabras tan rectas, duras. Se reprende a los que duermen en lechos de marfil y se extienden sobre sus camas, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Amós 6:1 y finaliza en 4:7. Esos textos refuerzan la advertencia de Santiago contra el hedonismo, esa sensación de sentirme bien a costas de cualquiera, y la insensibilidad social. El doctor Núñez, en el libro que le cité, ¿Crees la Biblia o vives la Biblia?, enfatiza que la verdadera fe se refleja en la manera en que usamos los recursos y respondemos al sufrimiento ajeno. Una vida centrada solo en el placer es una señal de incredulidad. Eso es lo que estamos mostrando. O sea, una vida centrada en el placer, en el dinero y en la riqueza, lo que nos está reforzando es lo incrédulos que somos. Pues quien cree y vive la palabra entiende que la mayordomía, como yo manejo el dinero, debería implicar compasión y generosidad. Eso es lo que debería implicar. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, exhorta a los ricos a no poner su esperanza en las riquezas, sino a ser ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esa es la manera. Esa es la manera. Ese es, como dirían los muchachos ahora en Puerto Rico, ese es el truco. El truco es hacer buenas obras, ser dadivosos y ser generosos. Ese llamado a la responsabilidad social y espiritual se halla también en Proverbios, capítulo 21, versículo 13, donde dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, o sea, el que no oye, el que no se entera, el que no quiere saber, el samaritano está pasando. El buen samaritano, hay un hombre herido y está pasando por ahí el sacerdote y está pasando otra gente y no le interesa absolutamente nada. Ese cerró el oído al clamor del pobre. También él clamará y no será oído.
¿Usted quiere eso? Yo no. En esa lista que no me apunte. En esa lista que no me anote. Yo prefiero hacer, como dirían, my due diligence y comportarme como realmente uno debe ser. Seguir las pisadas de Cristo y vivir una vida cristiana, una vida dadivosa, una vida de entrega, a ser uno que esté en este listado que dice que el que cierra sobre el clamor del pobre también exclamará y no será oído. Los comentaristas clásicos coinciden que la vida disoluta, esa vida de opulencia, esa vida de que uno ostenta y tiene de todo, en botarata, como dicen, y ese egoísta prepara el corazón para el juicio. Eso es lo que dicen prácticamente en consenso los comentaristas clásicos. No nos prepara para la vida eterna. Nos prepara todo lo contrario. Nos prepara para una vida sin Cristo. Sí, Señor, para una vida sin Cristo. Uno advierte que engordar el corazón es insensibilizarse ante Dios y el prójimo, mientras otros señalan que la complacencia material puede ser una trampa mortal, pues el día de la matanza, como dice el versículo, el día de la matanza alude al juicio inminente y repentino. Vaya conmigo a Jeremías 12:3. Jeremías 12:3. Dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para quién, para el día de la matanza. También Sofonías lo dice muy parecido, capítulo 1, versículos 7 y 8. En resumen, del versículo 5, reforzado por pasajes que cité, pasajes cruzados, comentarios de diferentes personas, subraya la urgencia de examinar nuestro estilo de vida a la luz del Evangelio. O sea, ¿cómo es que debemos vivir nuestra vida? A la luz del Evangelio. ¿Cuáles son los consejos que tenemos que seguir? Los que están en este libro. ¿Por qué van a juzgarnos a nosotros? Por este libro. Le preguntaron al Señor un día que si Él vino a juzgar. Yo no vengo a juzgar a nadie. La palabra te va a juzgar. Si está aquí escrito, te van a juzgar. Así que no basta con creer en la Biblia. Hay que vivir la Biblia. Versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Los ricos no solo habían explotado, sino que han destruido a los inocentes. Este versículo conecta con la injusticia sufrida por los justos a lo largo de la historia bíblica. Mateo 23:35, la primera parte, denuncia, y lo habla Jesús, quienes matan a los justos, afirmando, y dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Este paralelismo muestra que la injusticia contra los inocentes es un patrón recurrente, condenado tanto por los profetas como por el mismo Jesús. Estamos hablando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento quien lo está diciendo es Jesús. Asimismo se puede vincular con Proverbios 29:7, que dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. La persecución de los justos revela la dureza del corazón de quienes se resisten a la verdad y el llamado a la compasión, y que el sufrimiento de los inocentes es una oportunidad para demostrar la fe genuina que cada uno de nosotros tenemos. No hacer resistencia. Recuerda el ejemplo de Cristo, cuando Pedro, la cita,
en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta postura y este testimonio de mansedumbre es una esperanza en el juicio de Dios. Este versículo también conecta con Isaías 53:7. Con el ciego sufriente que no abrió su boca. Mientras lo estaban maltratando, mientras lo estaban ya casi para crucificar, y el hombre estaba que no podía hacer prácticamente nada y estaba sangrando por todos lados, y le seguían dando y lo escupieron y le dieron, y él no abrió su boca ante la opresión. Y con Hebreos 12:3, que exhorta a considerar a Jesús, quien soportó la hostilidad de los pecadores. Debemos destacar la importancia de responder el mal con integridad. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17, para que usted vea el consejo que nos da Pablo en lo que nosotros llamamos los deberes de cristiano. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y entonces sigue diciendo que recordando que el juicio final pertenece solo a Dios. Y ahí mismo, en ese capítulo 12, en el versículo 19, nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja las cosas en manos del Señor. Póngalas en las manos de Él, no en las manos suyas. Él puede más que cualquiera de nosotros. Vamos a tratar el versículos 7 y 8 juntos, porque guardan una correlación bien bonita y no quiero romperlos. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Usted vio el hilo de la conversación, usted vio el fluido y ya vio el cambio que están hablando de aullar y de llorar y de todo esto, hablar ahora de la paciencia y de la perseverancia. Aquí Santiago hace un giro a la exhortación y el consuelo. Y la paciencia, que en griego la palabra que él utiliza es microtimia, implica perseverancia ante el sufrimiento. Es importante, ¿sabes? Raras veces uno hace el exceso y busca, obviamente, palabras que son claves para entenderlas mejor. No me gusta compartirlas mucho porque ninguno de nosotros somos fluidos en griego, ¿no? Pero es importante saber que esa palabra tiene otras aplicaciones. Y la aplicación que usa aquí se llama microtimia, que implica perseverancia. Y el ejemplo del agricultor que está trayendo Santiago, enseña confianza en el proceso. La confianza que nosotros debemos tener en Cristo. La confianza que debemos tener en el Evangelio. Es la confianza que tiene el labrador y en la fidelidad de Dios. Así como el labrador no puede apresurar el crecimiento de la semilla, sino que tras sembrar debe esperar pacientemente las lluvias tempranas y las lluvias tardías, el creyente, nosotros estamos llamados a perseverar y mantener la esperanza, aunque los resultados no sean inmediatos. El agricultor trabaja diligentemente, prepara la tierra, la prepara, la nutre, pero no está de parte de él el crecimiento. Barclay subraya que la paciencia cristiana no es pasiva, sino activa y esperanzada. Este llamado a la paciencia se refuerza con otros pasajes bíblicos que es demasiado. Cuando se habla de paciencia en la Biblia, estamos hablando de muchos
Y si voy a escoger nada más que un par para darles un ejemplo. Hebreos 10:36 nos recuerda que porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Paciencia. Y cuando usted lea la escritura, longanimidad es una paciencia prolongada, longanimidad. Subrayando que la perseverancia es el puente hacia el cumplimiento de promesas divinas. De otro modo, Lucas 21:19 declara: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El desespero no te llega a ningún lado. La maldición no te llega a ningún lado. El coraje no te lleva a ningún lado. La paciencia puesta en Cristo te lleva al premio. La vida cristiana está arraigada en la certeza del regreso de Cristo, lo que transforma la actitud a la adversidad. Tito 12:13 dice que él está esperando por aquella paciencia, por la venida del Señor. Pero es una venida preciosa, dice bienaventurada, la venida bienaventurada. En otro libro del pastor Núñez, dice, el libro Vivir con Integridad y Sabiduría, dice, enfatiza que la paciencia bíblica es un fruto del Espíritu, como todos sabemos en Gálatas 5:22, y que perseverar bajo la prueba no solo fortalece la fe, sino que prepara el corazón para recibir las promesas de Dios. A mí me encanta cuando miro en esto de paciencia y miro el Salmo 27:14 y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y dice: sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Sin embargo, en el campo en Puerto Rico decimos que el que espera desespera. Pero realmente la esperanza nos lleva, esa paciencia nos lleva a desarrollar esperanza. ¿Verdad? La paciencia desarrolla pruebas, y la prueba la tribulación, paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa es otra palabra. Paciencia se utiliza en la Biblia para muchas cosas. Pero lo interesante no es que se utilice en la Biblia, es que se utilice en la vida de cada uno de nosotros. Ahí es donde está la situación. Dice: mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo 4, por si no se acordaban que lo leímos y se estudió aquí. Además, la exhortación de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, donde elogia la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Complementa todo este mensaje de Santiago, demostrando que la perseverancia está vinculada a la esperanza activa en la intervención de Dios. Santiago 5:9. Y esto tiene una relación totalmente directa con la prédica de la semana pasada. Dice: hermanos, comienza diciendo como comenzó anteriormente: hermanos, no os quejéis. Allá decía: no murmuréis, no os quejéis contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En medio de la prueba, Santiago advierte sobre el peligro de la murmuración y el juicio mutuo. Pablo también exhorta sobre la importancia de la unidad y la ausencia de quejas. El versículo encuentra eco en Mateo, otra vez en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzguéis, lo vimos la semana pasada, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Subrayando que la crítica y la murmuración entre creyentes solo hacen daño. No solo hacen daño, sino que exponen al mismo juicio divino. En Romanos
capítulo 14, versículos 10 al 13, Pablo recalca: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿A quiénes somos nosotros para juzgar al hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo que refuerza el sentido de urgencia y responsabilidad personal ante Dios. Finalmente, en este versículo, la exhortación de Santiago apunta a la comunidad, a nosotros como pueblo, que en lugar de fragmentarse bajo la presión, es llamada a apoyarse mutuamente. Aquí está el valor que nosotros nos damos como cristianos, como comunidad del Señor, como pueblo del Señor. ¿Hasta dónde nosotros nos apoyamos los unos a los otros? Desde la oración hasta lo que sea necesario. ¿Desde dónde estamos dispuestos a nosotros ayudar a nuestros hermanos? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor. Oye, el amor compensa absolutamente todo. El amor es la base de todo el cristianismo. Yo lo puedo decir así con certeza. Cuando uno mira 1 Corintios capítulo 13, todo el mundo habla de ese amor, que todo lo soporta, que todo... Sí, eso es verdad, pero realmente ahí Pablo está hablando de todos los dones que el Señor nos ha dado. Viene desde el capítulo anterior, desde el 12. Y que eso, el amor es superior a todo. Y que si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Verdad? Pero ese amor ágape, ese amor precioso, perfecto, en ese que yo me preocupo por mi esposa, me preocupo por la iglesia, me preocupo por el hermano, me preocupo por el compañero, me preocupo por todo el mundo. No es el amor eros, que es erótico, no es el amor filial, que es por el hermano, no es el amor, ¿cuál se me queda? El estorge, que es por la comunidad. No, me estoy preocupando, ágape, amor ágape, puro. Cuando Pablo habla en Efesios capítulo 4, y está hablando del vínculo del Espíritu, está hablando que aquellas cosas que entretejen todo es la paz y el amor. Mire cuán importante es. O sea, para que haya esa unidad del Espíritu, que no la logramos nosotros, es una unidad que nos la da el mismo Espíritu Santo. Pero tienen que haber dos elementos básicos, que son el amor y la paz. Así que nosotros, lo que se nos pide, sobre todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por último, trabajamos los últimos dos versículos juntos también por la unidad que hay entre ellos dos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Estos versículos 10 y 11 nos invita a mirar a los profetas y a Job como modelos supremos de perseverancia. Y cuando uno mira también ese Hebreos capítulo 11, y uno está mirando lo que yo le digo el Salón de la Fama del cristianismo, está mirando gente que fue perseguida. Dice en un momento que fueron aserrados, quemados, echados en aceite hirviendo, echados a los leones. O sea, son cosas que nosotros las leemos y no las entendemos, porque no las hemos vivido. En nuestro mundo aquí no las hemos vivido. Los profetas como Jeremías, Isaías y Ezequiel soportaron rechazo, persecución y adversidad por fidelidad a Dios. Jeremías, por ejemplo, fue perseguido por proclamar la verdad. El profeta lloró, ¿no? Pero nunca dejó de confiar en la promesa divina, mostrando que la paciencia bíblica implica mantenerse firme
en la misión, incluso cuando la recompensa aparenta ser lejana. Isaías, por su parte, fue despreciado por su pueblo, pero su firmeza revela que la paciencia inseparable de la esperanza da la redención futura. Ezequiel, por otro lado, recibió advertencias de Dios sobre el rechazo, pero perseveró en su llamado, recordándonos que la paciencia requiere obediencia constante. Job, hablar de Job y no hablar de paciencia, equiparar uno con el otro. No estamos leyendo el libro correcto. Job, nada más, si le cito alguna, para que usted lo busque en su casa. Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Job capítulo 2, versículo 10. Job capítulo 13, versículo 15. Paciencia, paciencia, paciencia. Aún, no le cité ahí el que Job tiene una conversación con la esposa, que le dice, vas a seguir tú adorando a ese Dios que te ha quitado todo. O sea, estoy parafraseando, obviamente, eso es la versión de Pedro Lugo, ¿no? Eso es Job en la Biblia de Pedro Lugo, capítulo 4, versículo 10. Pero vas a seguir ahí creyéndole a ese Dios y sirviéndole. Y él le contesta, aunque me matare, yo le voy a seguir sirviendo. ¿Que vamos a aceptar lo bueno de él y lo malo no? Mujer fatua. Paciencia. Paciencia que estuvo a punto de perder con los tres amigos, Eliseo, Bilbao y Sofat, porque empezaron por consolarlo y terminaron por criticarlo. ¿Cómo entendemos eso? Y hay por ahí un paracaidista que no vamos a hablar de él, que cayó, que no está entre los tres amigos, ¿no? Pero en Job 42:10 vemos que Dios finalmente restaura a Job y le da todo lo que perdió exponencialmente en retorno, en regreso. Y lo que se ve es la soberanía del Señor, es la soberanía de Dios sobre todo. Job nos enseña a no confundir la paciencia con pasividad, porque él no estuvo pasivo, él estuvo todo el tiempo en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la verdad. Estuvo todo el tiempo confrontando a sus amigos, confrontando a aquellos que lo criticaban, hablando con el mismo Dios y diciéndole, yo no entiendo esto, yo no entiendo qué pasó aquí, yo he hecho las cosas correctas. Hay gente que habla y dice que los profetas y Job ilustran que una fe que resiste la tentación de abandonar a Dios en tiempos difíciles es una fe vana. O sea, hay que estar todo el tiempo constante, perseverante, pero constante. John MacArthur, por ejemplo, señala que la referencia, y cito, a la compasión y misericordia del Señor en Santiago 11, conecta con el Salmo 103, el versículo 8 al 13, donde Dios es descrito como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 38, amplía toda esa lista de héroes que nosotros hablamos hace un ratito. Y Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 3, exhorta a los creyentes a correr con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jehová, el autor y consumador de la fe. Esto yo no lo entiendo. Quien soportó la cruz por el gozo que él esperaba. ¿Qué gozo hay en una muerte de cruz? ¿Qué gozo hay en una muerte de un madero por gente de nuestra generación? 2000 años después, llevando los pecados de cada uno. ¿Qué gozo hay en que me paseen por el pueblo completo desnudo? Que me pongan una corona de espinas. Que clínicamente yo esté pasando por una hipotensión espectacular, que pueda haber una arritmia, qué sé yo, ventricular o
o aórtica, qué sé yo, que fue tanto lo que está pasando ese hombre. Está como hombre en su naturaleza. Y ¿cómo es que dice el hebreo que soportó la cruz por el gozo que le esperaba? Bueno, el gozo que le esperaba, ¿sabe cuál es? La redención de cada uno de nosotros. Y el sentarse de nuevo al lado de su Padre a reinar. Aquí la paciencia quiere una dimensión cristocéntrica. ¿Cuál es esa dimensión? Pregúnteme, yo le contestaré. Perseveramos porque Cristo perseveró primero. En síntesis, dando una vuelta a esto. Santiago 10:11 nos llama a una paciencia activa y la esperanza arraigada a la compasión de Dios y nutrida por los ejemplos de los profetas, de Job y los profetas. Pero el resumen de la prédica, resumen de la enseñanza de esta tarde, resumen de lo hablado, con esta perícopa del 1 al 11 confronta el abuso de la riqueza y la injusticia social, advirtiendo del juicio divino sobre los opresores y animando a los creyentes a la paciencia y esperanza. El texto enlaza el peligro de la arrogancia, la autosuficiencia del capítulo 4 con la necesidad de una vida íntegra y solidaria, esperando la venida del Señor. Los ejemplos de los profetas y de Job nos invitan a confiar en la justicia y misericordia de Dios. Si saco 3 enseñanzas, únicamente 3, de todos estos 11 versículos con todas estas cosas que digo. Primero, la riqueza debe utilizarse con justicia y generosidad. Segundo, la paciencia en medio del sufrimiento. Las pruebas y dificultades no son eternas. La esperanza en la venida del Señor nos sostiene para perseverar sin perder la fe ni la unidad. Y tercero, tomemos por ejemplo los ejemplos de los profetas y de Job, como estamos llamados a mantener la fe y la integridad, confiando en que Dios ve y escucha y actuará a su tiempo. ¿Nos ponemos en pie? Son versículos cargados de teología que uno quiere hacer una exégesis corta, pero en decir que sea corta no quiere decir que sean ineficientes. Y quisiera a veces que fueran más cortos, por el bien de ustedes, que puedan salir más temprano, pero en realidad eso no quiere decir que se llevan el mejor mensaje. Y mi misión es traerles la mejor palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por la palabra que pusiste hoy en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor mío, porque sé que, como dije al principio, lanzaste la semilla y que esta semilla dará fruto al 100%. Padre, Señor, que como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, que no seamos oidores meramente, sino que seamos hacedores de la palabra. Que estas cosas que nosotros hoy escuchamos, que las podamos poner en práctica en nuestra vida actual y en los días futuros que el Señor nos permita vivir. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén.